Hay personas que hacen casi cualquier cosa para evitar conflictos, incluso cuando eso significa callarse lo que sienten, aguantar situaciones incómodas, o traicionarse emocionalmente a sí mismas. Y muchas veces esto aparece de formas muy silenciosas. Reírse cuando algo en realidad les dolió. Decir que no pasa nada aunque sí les afectó. Adaptarse constantemente al estado emocional de otros. O sentir muchísima ansiedad simplemente ante la posibilidad de incomodar. Generar tensión. O hacer que alguien se moleste con ellas. Y precisamente de eso vamos a hablar en este vídeo. De cómo muchas personas desarrollan people pleasing y adaptación extrema después de pasar demasiado tiempo dentro de dinámicas donde el conflicto emocional se sentía inseguro, impredecible o emocionalmente agotador. Porque cuando alguien crece acostumbrándose a tensión constante, críticas, rechazo emocional o reacciones impredecibles, el cuerpo empieza a aprender que evitar conflictos puede convertirse en una forma de supervivencia emocional. Por eso hay personas que automáticamente intentan suavizar ambientes, mantener felices a todos, o reducir cualquier posibilidad de tensión alrededor suyo. Otras se vuelven extremadamente complacientes incluso cuando internamente ya están agotadas emocionalmente. Y aunque desde fuera eso puede parecer simplemente alguien amable, tranquilo, o muy fácil de llevar, muchas veces detrás existe miedo profundo al rechazo, al conflicto, o a las consecuencias emocionales que antes aparecían cuando alguien se atrevía a incomodar a otros. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a darse cuenta de algo muy fuerte. No solamente aprendieron a evitar discusiones, aprendieron a modificar constantemente su comportamiento, emociones y personalidad para sentirse seguras emocionalmente dentro de las relaciones. Cuando la paz dependía de cómo TCOMPORTABAS. Muchas veces esta necesidad de evitar conflictos empieza a desarrollarse desde muy temprano, especialmente dentro de entornos donde la tensión emocional era constante, impredecible o agotadora. Hay personas que crecieron sintiendo que tenían que cuidar muchísimo cómo hablaban, cómo reaccionaban o cómo expresaban emociones para evitar discusiones, rechazo o cambios bruscos en el ambiente emocional. Y cuando alguien vive así durante años, el cuerpo empieza a aprender que mantener la paz alrededor también depende de cuánto logre adaptarse emocionalmente a los demás. Por eso muchas personas desarrollan una hipervigilancia emocional constante. Detectan cambios mínimos en el tono de voz, expresiones faciales, silencios o actitudes, intentan suavizar conversaciones, evitan decir cosas que podrían incomodar, se apresuran a resolver tensiones antes de que crezcan. Y aunque desde fuera eso puede parecer muchísima empatía o sensibilidad social, muchas veces detrás existe miedo profundo a lo que antes ocurría cuando aparecía conflicto emocional. El problema es que cuando alguien pasa demasiado tiempo funcionando así, poco a poco deja de sentirse libre para expresarse auténticamente, porque la prioridad ya no es lo que siente realmente, sino mantener estabilidad emocional alrededor. Entonces la persona empieza a callarse cosas importantes, minimizar emociones, aceptar situaciones incómodas o adaptarse demasiado para evitar tensión, rechazo o distancia emocional. Y aquí aparece algo muy importante. ¿Qué pasa cuando una persona pasa años sintiendo que el conflicto emocional no es seguro? ¿Cuánto empieza a acostumbrarse a priorizar la comodidad emocional de otros sobre sí misma? ¿Y cuánto tiempo lleva modificando constantemente su personalidad simplemente para evitar incomodar o generar tensión alrededor? Porque muchas veces el problema no es solamente evitar discusiones, es haber aprendido que expresar autenticidad emocional podía poner en riesgo la seguridad dentro de las relaciones. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a darse cuenta de que no solamente aprendieron a ser complacientes, aprendieron a sobrevivir emocionalmente adaptándose constantemente a los demás. Cuando decir lo que sientes empieza a dar miedo. Después de vivir durante tanto tiempo intentando evitar tensión emocional, muchas personas empiezan a sentir muchísima incomodidad simplemente al expresar lo que realmente sienten. Como si decir algo que pudiera generar conflicto automáticamente se sintiera peligroso. Y muchas veces esto ocurre incluso en relaciones donde objetivamente no hay amenaza real, porque el cuerpo ya aprendió a asociar conflicto con rechazo, distancia emocional o agotamiento. Por eso hay personas que se guardan cosas durante muchísimo tiempo hasta explotar emocionalmente después. Otras minimizan lo que sienten diciendo frases como, no importa, da igual, o, está bien, incluso cuando internamente no lo está. Incluso hay quienes sienten ansiedad intensa antes de poner límites, confrontar algo o expresar desacuerdo, porque una parte interna sigue esperando consecuencias emocionales negativas simplemente por ser honestas. Y aquí es donde empieza algo muy importante.
poco a poco la persona deja de preguntarse qué necesita realmente y empieza a enfocarse más en cómo evitar incomodar emocionalmente a otros. Se vuelve extremadamente cuidadosa. Sobreanaliza cómo decir las cosas. Modifica el tono. Suaviza emociones. Intenta verse fácil emocionalmente para no generar tensión. Y mientras más tiempo vive alguien así, más difícil puede volverse sentirse auténtica dentro de las relaciones. El problema es que cuando una persona vive adaptándose constantemente para mantener paz alrededor, termina acumulando muchísimo agotamiento interno, porque la tranquilidad externa muchas veces se consigue al costo de desconectarse emocionalmente de sí misma. Y poco a poco la persona empieza a sentirse invisible dentro de relaciones donde siempre está cuidando más el bienestar emocional ajeno que el propio. Y aquí vale la pena preguntarte algo importante. ¿Cuántas veces callaste algo importante simplemente para evitar tensión? ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo que expresar incomodidad automáticamente puede convertirte en alguien conflictivo o difícil? ¿Y qué parte de ti aprendió que mantener paz alrededor era más importante que sentirte emocionalmente auténtica? Porque muchas veces las personas que más evitan conflictos no son las más tranquilas emocionalmente. Son las que pasaron demasiado tiempo sintiendo que el conflicto nunca fue seguro para ellas. Cuando te conviertes en la persona fácil, y después de repetir esto durante tantos años, muchas personas empiezan a construir una identidad completa alrededor de ser fáciles de llevar, se acostumbran a adaptarse rápidamente, a no pedir demasiado, a entender a todos, a evitar molestias y a sostener emocionalmente ambientes completos sin quejarse. Y aunque desde fuera eso puede parecer madurez emocional o muchísima empatía, muchas veces detrás existe miedo profundo a generar incomodidad o convertirse en un problema para otros. Por eso hay personas que casi nunca expresan enojo, aunque internamente sí lo sientan. Otras aceptan situaciones que las lastiman simplemente para evitar confrontaciones. Incluso hay quienes desarrollan una capacidad impresionante para leer emociones ajenas mientras permanecen completamente desconectadas de lo que ellas mismas necesitan. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo priorizando estabilidad externa, eventualmente deja de sentirse segura ocupando espacio emocional propio dentro de las relaciones. El problema es que vivir así genera una desconexión muy fuerte contigo misma, porque poco a poco empiezas a relacionarte desde adaptación constante en lugar de autenticidad. Te conviertes en quien mantiene tranquilidad, quien evita problemas, quien acomoda emociones ajenas. Mientras tus propias emociones quedan constantemente al final, y mientras más tiempo pasa alguien funcionando así, más difícil puede volverse distinguir entre quién realmente es y quién aprendió a ser para evitar tensión emocional. Y aquí aparece algo muy importante. ¿Qué pasa cuando una persona pasa años sintiendo que necesita volverse emocionalmente fácil para merecer conexión? ¿Cuánto termina reduciendo partes de sí misma para evitar rechazo o conflicto? ¿Y cuánto tiempo llevas creyendo que cuidar constantemente la comodidad emocional de otros es más importante que permitirte existir emocionalmente de manera auténtica? Porque muchas veces las personas que más complacen no crecieron sintiéndose libres para ser ellas mismas. Crecieron sintiendo que adaptarse era la manera más segura de mantener estabilidad emocional alrededor. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a darse cuenta de algo muy doloroso. Pasaron tantos años intentando no molestar a nadie, que terminaron desapareciendo emocionalmente dentro de sus propias relaciones. Cuando la paz externa te deja vacía por dentro. Una de las consecuencias más fuertes del people pleasing es que muchas personas terminan construyendo relaciones aparentemente tranquilas, mientras internamente se sienten agotadas, desconectadas o emocionalmente invisibles. Porque cuando alguien pasa años priorizando la estabilidad emocional de los demás por encima de sí misma, eventualmente empieza a perder conexión con sus propias necesidades, límites y emociones reales. Por eso hay personas que sienten muchísimo cansancio después de convivir con otros, incluso cuando todo salió bien. Otras experimentan resentimiento interno aunque externamente sigan siendo amables y complacientes. Incluso hay quienes llegan a un punto donde ya no saben qué quieren realmente, porque durante demasiado tiempo estuvieron más enfocadas en adaptarse a los demás que en escucharse a sí mismas. El problema es que mantener paz externa constantemente puede convertirse en una forma silenciosa de autoabandono emocional. Porque la persona aprende a contener incomodidades, minimizar emociones y tolerar situaciones que no le hacen bien solo para evitar tensión alrededor. Y mientras más tiempo pasa alguien funcionando así, más empieza a sentirse emocionalmente vacía aunque aparentemente todo esté estable, y aquí vale la pena preguntarte algo importante. ¿Cuánta energía llevas años utilizando simplemente para evitar incomodar a otros? ¿Cuántas emociones terminaste guardándote para mantener tranquilidad alrededor?
¿Y qué partes de ti quedaron constantemente al final mientras intentabas sostener la comodidad emocional de todos los demás? Porque muchas veces las personas que más paz intentan mantener externamente son precisamente las que más conflicto interno llevan acumulando en silencio. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a entender algo muy fuerte. El problema nunca fue querer armonía. El problema fue haber aprendido que para mantenerla necesitaban desaparecer emocionalmente a sí mismas. Cuando empiezas a entender que el conflicto no siempre es peligroso, hay un momento muy importante dentro de todo este proceso donde muchas personas empiezan a notar algo diferente. Poco a poco dejan de sentir que cualquier tensión emocional automáticamente significa peligro, rechazo o pérdida de conexión. Y aunque al principio eso puede sentirse incómodo, también empieza a devolverles una sensación de libertad emocional que durante muchísimo tiempo no pudieron experimentar dentro de sus relaciones. Porque sanar el people pleasing no significa volverte agresiva, egoísta o dejar de considerar a los demás. Significa empezar a permitirte existir emocionalmente sin sentir que tienes que adaptarte constantemente para merecer tranquilidad o cariño. Significa entender que expresar desacuerdo, poner límites o incomodar ocasionalmente a alguien no destruye automáticamente una relación sana. Y eso cambia muchísimo la manera en la que empiezas a relacionarte contigo misma. Porque poco a poco dejas de medir tu valor por qué tan cómoda haces sentir a otras personas emocionalmente. Empiezas a notar cuando algo no te hace bien. Cuando estás cediendo demasiado. Cuando estás callando cosas importantes solamente para mantener estabilidad alrededor. Y aunque todavía aparezca miedo algunas veces, ya no abandonas automáticamente tus emociones para evitar conflicto. ¿Y cómo habría sido crecer sintiendo que podías expresar emociones sin miedo constante a las consecuencias emocionales? ¿Cómo sería decir lo que piensas sin sentir culpa o ansiedad inmediatamente después? ¿Y cuánto tiempo llevas confundiendo tranquilidad externa con seguridad emocional real? Porque muchas veces sanar después del narcisismo no empieza aprendiendo a confrontar, empieza entendiendo que tus emociones también merecen espacio incluso cuando generan incomodidad alrededor. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a experimentar algo profundamente importante. Darse cuenta de que no nacieron para vivir adaptándose constantemente a otros. Solamente aprendieron que hacerlo era la manera más segura de sobrevivir emocionalmente. Y cuando empiezas a entender todo esto, también empiezas a darte cuenta de que esa necesidad constante de evitar conflictos muchas veces no apareció porque fueras demasiado sensible, demasiado buena, o naturalmente complaciente. Muchas veces fue la consecuencia de pasar demasiado tiempo dentro de dinámicas donde el conflicto emocional se sentía impredecible, agotador o incluso peligroso. Y eso pasa muchísimo después del narcisismo, especialmente cuando alguien crece acostumbrándose a modificar constantemente su comportamiento para evitar tensión, rechazo o distancia emocional. Por eso tantas personas terminan convirtiéndose en expertas en adaptarse emocionalmente a los demás. Porque durante años aprendieron a detectar cambios mínimos en el ambiente, a suavizar conflictos antes de que crecieran y a sacrificar sus propias emociones para mantener estabilidad alrededor. Y mientras más tiempo pasa alguien funcionando así, más automática se vuelve la idea de que incomodar a otros puede poner en riesgo la conexión emocional. Pero tal vez la pregunta importante aquí no es por qué te cuesta tanto confrontar o decir lo que sientes. Tal vez la pregunta es cuánto tiempo llevas creyendo que para merecer tranquilidad necesitas desaparecer emocionalmente dentro de las relaciones. ¿Cómo habría sido crecer sintiendo que podías expresar enojo, límites o desacuerdo sin miedo constante a las consecuencias emocionales? ¿Cómo sería existir sin sentir responsabilidad permanente de mantener felices o cómodos a todos alrededor? ¿Y cuánto agotamiento emocional llevas años acumulando simplemente por intentar evitar conflictos todo el tiempo? Porque muchas veces el verdadero cansancio después del narcisismo no viene solamente de todo lo que una persona vivió. Viene de pasar años adaptándose constantemente para sobrevivir emocionalmente mientras deja de escucharse completamente a sí misma. Y entender eso puede cambiar muchísimo la manera en la que empiezas a verte. Porque tal vez nunca fuiste demasiado conflictiva, tal vez nunca eras difícil, tal vez simplemente aprendiste que mantener paz alrededor era más seguro que permitirte existir emocionalmente de manera auténtica.